Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. El día de hoy vamos a hacer el encargo que apareció producto de la realización de un contrato, ¿cierto? Que hicimos aquí, que exactamente fue el contrato que se llamaba Perforando las probabilidades. No, las posibilidades. Ese era el contrato que realizamos el episodio pasado. Y cierto, nos apareció un nuevo encargo que se llama Sacando la basura. Vamos a leer lo que nos dice. Dice, tu entorno influye mucho en tu estado de ánimo, ¿sabes? Es que tenemos un montón de basura acumulado de todo este trabajo y está haciendo esto bastante desagradable. ¿Podrías llevarla al centro de reciclaje por nosotros? Entrega en la zona de reciclaje de la metalistería. Todos sabemos cuál es la metalistería, ¿cierto? Y hay que entregar 3 cargas de basura. Al principio yo pensé que las 3 cargas iban a aparecer aquí ¿cómo se llama? En la cantera de plata, perdón. Pero resulta ser que hay un contenedor de basura en cada una de las canteras. Así que nuevamente vamos a tener que hacer visita a las 3, pero coincidió justamente que eh, tenía camiones aquí en la de plata, entonces voy a utilizar el Tatra T813 para sacar la que está aquí. Gracias a Dios tenía el Plat que tiene grúa, así que voy a poder cargarla en el Tatra porque el Tatra y eh, el Navistar no tienen grúa, entonces justamente tenía el Plat aquí y le tengo grúa, así que voy a poder cargar el Tatra con ese contenedor. Y acá en la cantera de Pizarra tenía el Western Star 47X, así que ese tiene grúa, así que voy a poder cargar el contenedor que está aquí. Y hasta la cantera que está acá, que no sé exactamente qué es lo que se saca de esta cantera, no me acuerdo en este momento, pero pongámosle que se saca igual pizarra. Está el otro contenedor, entonces me traje el Kenworth W990 hasta aquí para sacar este de acá. Pero de la cantera de plata voy a sacar el contenedor con el Tatra. Y en cierto punto, que yo creo que va a ser aquí, me voy a juntar con el Western Star para pasar ese contenedor del Tatra al Western. Entonces así hago solamente 2 viajes en definitiva hasta la metalistería. En principio con el Western Star y después con el Kenworth W990. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo el Plat, que lo dejé aquí cuando traje el remolque de construcción. Y menos mal le tenía la grúa, así que me acaba de salvar la vida este eh, Plat. Algo que hice antes de empezar a grabar este video es subirle un poquito el volumen a lo que es el sonido del motor de los camiones, porque estuve viendo el último episodio y encontré que se escuchaba súper poco el sonido de los motores, así que se lo subí un poquitito. Entonces vamos a cargar este contenedor de basura. Contenedores ciertos que aparecieron en la fase 8 del SnowRunner en Claros de Velocerc. Ahí aparecieron estos famosos contenedores de basura. Ahí ya lo vamos a poder apilar, así que no es necesario dejarlo tan perfectamente instalado. Ahora el plat lo vamos a sacar de aquí. Yo creo que finalmente este camión voy a tener que rescatarlo porque no creo que lo vaya a utilizar nuevamente. Aparte que no tengo ningún remolque aquí que sea de anclaje alto para poder utilizarlo. Vamos a bajarlo aquí. Nos cambiamos rápidamente al
Tatra T813. Ahí está. Y nos vamos. Voy a llevarme al tiro el remolque este de acá porque después nos va a servir para otra cosa, pero no desde aquí. Para eso voy a dejar el Navistar aquí, en caso de que lo necesite. Entonces ya estaría como de más dejar el Tatra aquí en la cantera de plata. Unas piedritas siempre ayudando en el camino. Y con los Tatra sucede que se le trancan las piedras abajo porque como tienen este sistema tan... Uy, cayeron pero justito las piedras. Como tienen este sistema de los ejes del camión, de la tracción, tienen un tubo que recorre desde el eje delantero hasta el trasero, donde se almacena todo el tema de los engranajes, ¿cierto? Y de lo que hace traccionar a estos camiones Tatra. Entonces, ese tubo es el que se engancha con las piedras. Aquí no sé cómo lo voy a hacer si doy la vuelta completa a la cantera o subo por mi atajo, pero el bajarlo es fácil, pero subirlo es un poquito más complicado, así que no sé si este camión me ayuda un poquito ahí para subir. Vamos a intentarlo de todas maneras. Espero que el día de ayer hayan disfrutado el episodio de Farming que grabé para ustedes. Me la pasé bastante bien, la verdad es que el juego lo disfruto, pero sí me gustaría poder jugar con más gente para hacer algo distinto. Así que como les dije en ese video, ya fin de semana les voy a estar avisando si sábado o domingo vamos a hacer directo en cooperativo en Farming, por si alguien quiere sumarse. Si no, vamos a hacerlo del SnowRunner porque es más fácil en realidad que encuentre adeptos para jugar el SnowRunner que para Farming. Bueno, está atrás, no tiene ningún inconveniente en subir aquí. Pensé que iba a tener algún problema, pero no. Bueno, entonces aquí voy a buscar un lugar que sea bien ancho para poder después traspasar este contenedor al Western Star, o si no lo llevo, en realidad puedo llevarlo con los dos. O sea, puedo pasar el contenedor a este camión y ir a entregarlo. Ahí vamos a ver.
como que está un poco ancho, así que voy a estacionarme aquí en la orilla. ¿Cómo quedó ahí? Perfecto. Entonces ahora nos vamos al Western Star, que lo tenía aquí, ven. También tengo el FEM aquí, que se lo voy a utilizar para transportar los bloques de pizarra que necesito para un contrato que viene después. Así que vamos a cargar el contenedor. Ahí. Entonces, ahora nos llevamos el contenedor de acá. Vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Cómo estamos de combustible? A ver si me queda en este remolque. No le queda nada. Claro, es que el FEM consume una gran cantidad de combustible. Ay, sabía que iba a romper la rueda. Bueno, en realidad que en las canteras, pero muy probable dañar los camiones. Casi son poquitos los que uno logra pasar tranquilo aquí. O sea, con cuidado esta parte. Ay, otra vez. Ahora ya reventé el neumático. Este camión no tiene rueda de repuesto, así que estamos fritos, vamos a esquirnos con ella así. Lo bueno es que no afecta mucho en realidad el tener una rueda reventada. Estaba pensando si podía subir por ahí, pero creo que sería mucho riesgo. Vamos a ver si llegamos con el combustible también.
Uy, casi, casi. Hay botes que da con tanta piedra que pusieron aquí. Yo creo que está bien ya. Estamos claros que una cantera es normal que hayan piedras, pero creo que de repente aquí la gente normal se va un poquito con la dificultad de poner tanta piedra suelta. Aquí por lo menos ya estamos saliendo. Vamos a ver si yo creo que alcanzamos a llegar al Tatra con el combustible. Ya llegamos. Entonces vamos a cargar el Tatra porque se tiene combustible para poder llegar a la ciudad por lo menos. Pero, pero Western no. A ver, vamos a soltar la carga y vamos a cargarlo. Ahí. Rescatamos grúa y lo paramos. Nos cambiamos. Ahí estamos. Estamos listos. Entonces ahora nos vamos con este camión primero y después ya nos cambiamos al Kenworth W990 para ir a entregar el tercer contenedor de basura.
Aquí llegamos a la carretera y nos vamos directo a la metalistería. Para los que recién se unen al canal y se percatan que yo cuando voy por carretera o camino de cemento y desactivo la tracción, es nada más que para ahorrar combustible, porque aquí en la carretera no se justifica el ir con la tracción total. A diferencia obviamente de los caminos con barro, caminos de tierra, ahí sí es más justificable llevar la tracción total activada. Pero sobre todo con los camiones que gastan alto combustible, en este caso no, este camión no es tan gastado. Pero por ejemplo con no sé, ¿qué camión puede ser? A ver. Con el International Pacer Twin Speed. Esa es una buena opción cuando vamos camino así, desactivar la tracción, porque ese camión consume demasiado combustible, entonces todo ahorro que se puede hacer es bueno. Pues ahora, ves que paso por aquí, veo que no está el viejito del café y da pena. Siempre lo saludamos ahí cuando pasábamos, pero se fue. Aquí está el almacén entonces de reciclaje. Entregamos los dos contenedores y nos estaría faltando solo uno, que es el que tiene el Kenworth W990. Así que vamos a dejar el Tatra aquí. Ya, y nos vamos al Kenworth. Aquí está, ¿ven? Bien, vamos a cargar el contenedor. Ahí está. Y estamos listos para salir. Ahora vamos a hacer, vamos a salir de aquí, a ver cómo nos va. Este que hay que tener cuidado porque tiene alta potencia, entonces como no tiene tracción total, tira harto, hay que tener cuidado. Es un poco descontrolado a veces por tanta potencia que tiene.
piedrita. Ah, ahí se me va a volcar. Casi. Maldita piedra, ni siquiera era grande. El camino de esta cantera no es tan complicado como el de las otras dos. Ya, reventé rueda otra vez. Pero, pero es más manejable que lo otro. O sea, ya he reventado ruedas, pero como malo la cabeza. La variedad de esta cuestión tiene piedra. Un poquito. Me encanta cómo suena esto prácticamente. Lo bueno de este camión es que como no tiene tracción total, consume poquísimo combustible.
Y llegamos a la carretera, así que ahora vamos a pasar a reportar, a pasar ahí al punto de reparación que hay en un almacén aquí en el pueblo para reparar el neumático y los daños estéticos que tiene el camión por ir a las canteras. Un buen detalle que desde el interior se siente que la rueda va reventada, pero en realidad no afectan casi nada. Lo cortamos y ahora entramos aquí al punto de reparación. Damos las cajitas ahí con la bocina y entramos. Y ahí está reparado, impecable. Y nos vamos a entregarlo. Y llegamos. Lo entregamos. Y estamos listos. Dice mucho mejor. No hay nada como estar rodeado de limpieza y orden por todas partes. Te deja pensar con más claridad y trabajar con más eficiencia. Aquí tienes tu paga. Gracias por tu ayuda. 1730 estrellas y 24.400 dólares. Vamos a bajar aquí entonces el Kenworth y nos vamos a ir despidiendo de este episodio de la fase 13. Ya estamos en un 74% de progreso. No se asusten con los otros 0% de la otra fase. Ya saben que sufrí la pérdida de mi progreso desde la fase 8 en adelante, así que por eso están en cero. Esta es una nueva partida que hice exclusivamente para jugar la fase 13 y retomarlo hasta donde había quedado. Y es por eso que no tengo nada. Así que eso, amigo. Espero les haya gustado el episodio. Nos vemos en uno próximo. Un abrazo. Chao, chao.